Hola, buenos días. Esta comunicación la hemos preparado entre Rafael Marcos Sánchez, profesor de la UNI, y yo, José Antonio Vázquez Valencia, que soy profesor en la Universidad Camilo José Cela. La inteligencia artificial es una herramienta que ofrece grandes posibilidades a los docentes para desarrollar sus clases y también a los alumnos para trabajar los contenidos de las diferentes materias. El problema que aparece es cuando se da un uso indebido de ella y empieza a usurpar el papel del docente o cuando el alumno la utiliza de forma indebida al trabajar de forma autónoma y crítica en su proceso de formación. Por lo tanto, le sustituye en este caso, ¿no? Esto último, por desgracia, es algo que nos encontramos con frecuencia entre el alumnado, ya que muchas veces pues, optan por ahorrar tiempo usando la IA para realizar su trabajo, ¿no? En vez de desarrollar su propio potencial y la tarea que el docente les encomienda, pues dan prioridad al tiempo y usan la IA pues, para conseguir esos resultados finales. Los objetivos que nos hemos marcado en esta presentación son, por un lado, analizar los principios éticos recomendados para el uso de la IA en la docencia. También plantear una reflexión filosófica aplicada a la docencia sobre estos principios, examinar las posibilidades que estos principios ofrecen a docentes y alumnos, así como su aplicabilidad práctica en el día a día del aula, y también dar recomendaciones para respetar estos principios en la labor docente. Para construir esta ponencia, pues se ha partido de realizar una revisión de la bibliografía especializada en IA, aplicada especialmente a la docencia, que nos podemos encontrar entre las diferentes publicaciones científicas. A esto también se ha sumado consultar diversas recomendaciones de organismos internacionales, como las de la UNESCO, que muchas veces nos ofrecen esos foros que han ido debatiendo sobre estos principios. Y para completar toda esta información, se ha realizado una crítica práctica basada en la experiencia docente que tenemos los creadores de esta ponencia. Por lo tanto, el enfoque metodológico utilizado ha sido cualitativo y práctico a la vez. Lo primero es plantear estos principios éticos. Se pueden enunciar muchos respecto a su uso, pero por resumir, vamos a poner los que se consideran más importantes. El primero lo podríamos denominar bajo la categoría transparencia y honestidad. Dentro de este principio se aboga por enseñar al alumnado que debe ser claro y además mostrar las herramientas de inteligencia artificial que usan y los fines que han perseguido con ese uso, ya que usar estas herramientas sin declarar que se está haciendo, pues se considera una falta a consecuencia de que no se podría identificar si la autoridad del trabajo es de la persona o no. El segundo principio lo podríamos incluir dentro de la categoría equidad, inclusión y no discriminación. Es fundamental asegurarse de que el uso de la IA a nivel educativo, académico, no cause prejuicios, pues, raciales o de género, tampoco socioeconómicos, religiosos, etcétera, etcétera, en las respuestas que produce la propia inteligencia artificial o las evaluaciones que hace, pues, sobre los casos que le ponemos. Además, es importante que su uso no provoque que la brecha digital, que causa diferencias ya en los sistemas educativos, crezca a consecuencia del coste que supone la utilización de estas herramientas. Por eso hay que abogar por un acceso universal al uso de la IA. El tercer principio lo podríamos denominar privacidad y seguridad de datos. Los centros educativos y las instituciones deben asegurar la protección de los datos personales y privados tanto del alumno como de los propios docentes. Algo que debe ser estrictamente protegido porque, por ejemplo, no se puede usar, obviamente, con fines comerciales, para que no se pueda usar así, sin el consentimiento o que, por ejemplo, también se publiquen contenidos privados del sujeto sin que éste quiera. Así, para marcar esta protección, la Comisión Europea pues, ha dado diferentes directrices sobre el uso ético de estos datos dentro del ámbito educativo.
El cuarto principio sería la supervisión humana y pensamiento crítico. Lo básico en la educación y que no se debe perder es el trato humano, personal, emocional, racional que ofrece el docente, algo que sirve para construir, a su vez, la relación social y natural que tiene el alumno con el propio docente. Por ello, la inteligencia artificial debe ser considerada una herramienta para ayudar al docente. Nunca lo puede sustituir. No se debe caer en la idea de que la IA sustituya el juicio pedagógico del docente, donde éste valora pues, esas circunstancias personales, sociales y emocionales que tiene el alumno. Y el docente va más allá de la nota, va más allá de ver esos números a la hora de considerar a sus alumnos. Y eso es un hecho fundamental y un valor que jamás se puede perder. También otro de los aspectos importantes que el docente debe trabajar con su alumnado es fomentar su pensamiento crítico en todos los ámbitos. También en el propio cuestionamiento de las respuestas que la IA va elaborando para que la mente humana sepa evaluarlo. Es decir, lo que debemos conseguir es que el alumno sea capaz de evaluar esas respuestas que la inteligencia artificial le están ofreciendo. La inteligencia artificial jamás puede sustituir la creatividad del alumno, su curiosidad, su capacidad crítica. Y por último, podríamos hablar de la responsabilidad, ya que tanto docentes como alumnos deben conocer el proceso de pensamiento de la IA para que puedan localizar las evaluaciones injustas que a veces produce y marcar los parámetros adecuados para la resolución de los problemas contestados. Así, la responsabilidad de que todo esto pues, se pueda hacer recae tanto en los creadores, empresas, personas y demás, que realizan, que producen estas herramientas de inteligencia artificial, pero también en los propios usuarios que usamos dichas herramientas. La cuestión que se debe plantear después de conocer estos principios es cómo un docente pues, puede aplicar en su aula todo esto, ¿no? A la hora de usar estas herramientas y además también pues, cómo puede enseñar a sus alumnos su uso ético de las mismas. Y esto además independientemente de la materia que imparte, ya que es una labor general de los propios docentes. El análisis ético y práctico del uso de la IA en educación pues muestra que estas herramientas pueden potenciar la personalidad y eficiencia de la enseñanza, siempre que su integración mantenga el papel central del docente, es decir, que no sustituya el desarrollo autónomo y crítico, tanto del alumnado como del propio profesorado. Así, se pueden identificar pues, los riesgos claros asociados a ese uso indiscriminado que se usa por parte tanto de docentes como de los alumnos. Y no podemos tampoco excluirnos, ¿no? Los propios docentes, pues a veces también, ¿no? Realizamos elaboraciones que no siguen estas pautas éticas y que no se ajustan a lo que debería ser. Dos casos que podríamos plantear y que, bueno, pues muchos seguro, ¿no? que conocemos son los siguientes, ¿no? Una de las situaciones que muchas veces los docentes se encuentran y que está ahí, ¿no? Es la propia dinámica, ¿no? que los propios alumnos han ido adquiriendo a la hora de usar esa IA. Es decir, ya vienen pues con esas ideas de vamos a utilizar la IA para ciertos fines. Es decir, ya no parten, obviamente, de estos principios éticos, sino que ellos ya vienen con esas ideas de vamos a utilizar esta herramienta pues para, sobre todo, facilitarnos la vida, ¿no? Y es que el caso típico que nos podemos encontrar en la clase es ese alumno que ante un trabajo o la elaboración de un proyecto, ¿no? que el docente le pide, lo que va a hacer es volcar toda la información que la IA, pues, perdón, volcar toda la información que el docente le proporciona y lo introduce en la IA y además le pide, pues, unas directrices muy básicas, porque muchas veces tampoco saben utilizar bien, ¿no? esa IA o darle las normas adecuadas para la elaboración de esos productos, pues le pide eso, ¿no? Que realice la tarea que el docente le está pidiendo. Cuando la IA le da ese trabajo elaborado, ¿qué es lo que hacen? Pues lo entregan al docente
muchas veces sin revisarlo y sin leerlo. Seguro que muchos de los docentes que están escuchando conocen esta situación de primera mano. ¿Por qué? Porque obviamente es algo que nos lo encontramos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el mayor problema de todo esto ya no es que el alumno viole estos principios éticos, es que tampoco le da importancia. Es decir, el alumno valora, como he dicho antes, el ahorrar tiempo a pesar de que haga todo esto, pero él no cae en todo lo que esto conlleva. Y ahí es donde está realmente el problema. Otro supuesto, y ahora vamos a hablar también de los docentes, es cuando los docentes pues también van elaborando tareas o exámenes utilizando la propia IA. Y además pasa lo mismo, los elaboran sin revisar ese resultado y sobre todo sin adaptarlo a los alumnos. Es decir, ese examen o esa tarea o esos ejercicios directamente lo pasamos a los alumnos sin darle esa pincelada pedagógica que el docente debe realizar, sobre todo mostrando su calidad docente y sobre todo llevándose ese trabajo a lo que estos alumnos de esta clase necesitan en este momento. Por lo tanto, el uso de la IA es algo que se va a aprovechar como recurso, pues debido a las posibilidades que ofrece. Pero no se puede dejar de lado la parte humana que el docente aporta a la hora de impartir sus clases. La labor docente parte de la enseñanza personalizada, basada en las necesidades de sus alumnos y empatizando con sus circunstancias. La IA es una herramienta para mejorar esta labor. No puede ser un sustituto del ser humano. Por otro lado, la IA es algo que el alumnado utiliza mucho en las clases. Algo útil, pero dentro de unos límites necesarios, ya que no se debe perder las posibilidades que ofrece la educación para desarrollar el aprendizaje activo, autónomo y crítico de cada alumno. La IA no puede sustituir la labor del alumnado, la labor del alumnado, porque impediría alcanzar este objetivo. Los docentes deben trabajar estas competencias con el alumnado. Por todo lo dicho anteriormente, pues se van a dar unas recomendaciones prácticas que se han evaluado y que se han visto en equipo como posibles para mejorar esta situación que nos estamos encontrando actualmente en las aulas. Lo primero es partir de la formación de los docentes a la hora de usar estas herramientas. No se trata de investigar y aprender de forma autodidacta estas herramientas, algo que hacemos todos. Es decir, utilizamos cualquier aplicación, empezamos a mirar en ella y aprendemos por nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es aprender a nivel de usuario y otra cosa es aprender a enseñar ese uso. Por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita en primer paso? El primer paso, dar una formación con expertos que a los docentes les enseñen a usar la IA y además les enseñen a enseñar el uso de la IA, porque eso es otra cosa. Otra recomendación sería predicar con el ejemplo. Los docentes son modelos para los alumnos, estamos ahí delante, somos un referente constante para los alumnos, y entonces si se muestra el uso ético, reconociendo el empleo de la IA y enseñando cómo se ha hecho ese uso de la información, cómo se ha revisado, cómo se ha adaptado a los alumnos, es decir, cómo se han dado todos esos pasos donde yo utilizo esa herramienta para sacar un producto modificado por mí para mis alumnos y adaptado por mí para mis alumnos. Obviamente los alumnos van a ir aprendiendo esas buenas posibilidades que el uso de la inteligencia artificial tiene. Y luego también otra de las recomendaciones es fomentar la enseñanza práctica en competencia digital con el alumnado, enseñando en las materias correspondientes el uso de estas herramientas. Es decir, sería bueno que se empezaran a incluir más dentro de los currículos de las materias correspondientes, sobre todo desde cursos bajos, el uso de estas herramientas, la aplicación de estas herramientas, para que sobre todo se fomentase este uso práctico, ético de dichas herramientas. Es decir, que desde pequeños se les enseñen a utilizarlas bien para que no se convierta en lo que he comentado antes, es decir, de que cualquier persona al final coge esa herramienta, la maneja un poco, la ve, aprende a su manera. No, que desde pequeños
se les enseña a manejar bien estas herramientas y sobre todo a trabajar bien con estas herramientas. Se podrían añadir más, se podrían obviamente plantear más, pero se considera, ¿no?, que estas son las más básicas. Es decir, a partir de aquí podríamos plantear más posibilidades y construir más posibilidades, más recomendaciones para poder implementar de forma positiva el uso de la IA en los centros educativos, ¿no? Eso sí, otro de los aspectos importantes que hay que tener muy en cuenta es que para que esto se consiga hay que sumar el esfuerzo de todos. Es decir, necesitamos que las instituciones políticas, sociales, pongan de su parte. Necesitamos que los centros educativos, colegios, institutos, universidades, también pongan de su parte y añadan eso a esas decisiones que vengan de las instituciones superiores. Que los docentes sean capaces de aplicar todo eso, porque obviamente los docentes al final son los que conocen a los alumnos y los que saben cómo manejar mejor todo esto con los alumnos, pero necesitan herramientas para poder realizarlo. Necesitamos que los propios alumnos obviamente reciban esa formación y pongan de su parte. Hay que concienciar, hay que mostrar, hay que enseñar. Y no solamente a los alumnos, también a las familias, porque obviamente las familias son un elemento importantísimo dentro de lo que es la educación del alumnado. Si sumamos entre todos y si formamos entre todos ese equipo, podremos conseguir que el uso de estas herramientas pues, sea positiva. Que el uso de estas herramientas pues, nos permita sacar todo su potencial, construir grandes cosas, pero no dejar que el humano sea sustituido en las decisiones humanas de la vida, de la educación y obviamente de todo lo que estamos haciendo en estos casos. Bueno, les agradezco la atención, espero que les haya resultado de interés y para cualquier cuestión pues quedamos a su disposición. Muchas gracias.